Buenas tardes. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, sí, sí. Hola, Hola, buenas tardes. hola, hola, Brisa. Sí. ¿Ornella está presente? Ornella, sí, te tengo. ¿Recibiste el mail, Ornella? Ok, Ornella. ¿Cómo le fue con el examen de práctica? No nos escucho, ¿no hay comentarios o yo no escucho? Yo estoy bien, me alegro. Bueno, a ver. eh, Les cuento, temas nuevos no tenemos, más que lo que nos queda son todos temas sería de derecho tributario, de finanzas públicas, los efectos de los impuestos, la percusión y demás. Eh, la idea que tengo hoy es ver algunos temas que creo que son importantes y repasarlos, sobre todo porque no los di yo en teoría, y quiero ver si los tienen claros. Y sé que, bueno, no solamente los tomamos en el parcial, sino que para los que nos rinden parcial, que son unos cuantos, eh, para los finales y para que lo sepan. Eh, en eso por ahí quiero darles una devolución de lo que es el examen de teoría, y la idea sería, la, nos queda una sola clase antes del parcial, que es la de la próxima semana. Eh, la idea sería, si ustedes tienen temas que rever, damos la clase. Si no, todo lo que es la parte esta teórica que les digo, prefiero subírselas en un PDF a la 24, porque son todos temas muy teóricos, entonces no vale la pena que lo estemos recitando acá. Voy a empezar con el tema de los parciales. En líneas generales bien, algunas cuestiones incompletas, eh, y algunas que veo que no les quedaron tan claras. Si alguien puntualmente de los que rindió, salvo, salvo ¿dónde está Sebastián? ¿Está? Sí, sí, Sebastián, profe, acá estoy. ahí estás. Con vos lo charlamos a la finalización de la clase, lo tuyo específicamente. Listo. Eh, Del resto, no sé si tiene alguna duda con respecto a la nota, puntualmente también lo vemos al final de la clase, pero si tienen dudas, preferiría que me las consulten ahora. ¿Alguien de los que rindió tiene dudas? No. Bueno, bueno, yo voy a decirles algunas cosas que me parecieron del parcial. Para los que no lo rindieron, la primera pregunta se refería a las deducciones generales, que se mencionaran 4 deducciones generales. Creo que ahí en líneas generales estuvieron bien, y creo que nadie tiene demasiadas dudas con respecto a cuáles son las deducciones generales. Eh, una cosa que quiero hacer hincapié, porque
por lo que han puesto en los exámenes, es que las deducciones generales, dos cosas. Primero, se imputa por el sistema de lo percibido. Y dos, son todas las deducciones generales no tienen relación, digamos, son deducciones que la ley admite o que el legislador dispuso, digo, que no guardan relación con la ganancia grabada, no son necesarias para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. Las que son necesarias para obtener y mantener la ganancia grabada se deducen de cada categoría. Y las generales no tienen ninguna relación. Ejemplo, no tiene relación las donaciones, el seguro, los gastos médicos, la traducción general, los intereses de deudas, le dije donaciones, seguro gasto de sepelio, bueno, ninguna de ellas guardan relación. Eso con respecto a las deducciones generales. Y algunos que se han confundido y me han mezclado las generales con las personales, que eso no tiene perdón. Bueno. La segunda pregunta se refería a los quebrantos, cómo se computan los quebrantos y cuáles eran los quebrantos específicos, cuánto tiempo se podían computar los quebrantos. Bueno, creo que ahí no tienen dudas, pero lo repasamos rápidamente. Los quebrantos se compensan primero dentro de la categoría, luego entre categorías, con un orden de prelación que es segunda, primera, tercera, cuarta. Si ahí todavía surge un quebranto, se van a poder imputar en los 5 ejercicios fiscales siguientes, salvo que sea un quebranto específico, que solamente se puede computar contra el mismo tipo de renta que lo origina. Y quebrantos específicas son los de los instrumentos derivados, la venta de acciones y demás, de títulos públicos y demás, y si bien no es específico, el quebranto producido por renta extranjera, que solo se puede compensar con renta de fuente extranjera. No así el de fuente argentina, que si me sobra la compensación con las ganancias de fuente argentina, lo puede imputar el quebranto de fuente argentina contra la renta de fuente extranjera. Eso con respecto a quebrantos. Después había que definieran y dieran un ejemplo de clasificación de impuestos, entre impuestos directos, indirectos, reales y personales, y progresivos y progresivos. Bueno, reales y personales, creo que no hubo duda al respecto. Encontré muchos errores en los impuestos directos e indirectos. ¿Cuál es la diferencia entre un impuesto directo y un impuesto indirecto? A ver, alguno que me lo diga. A ver si yo lo expliqué mal o estaban... Casi todos lo erraron. ¿Alguno? ¿Alguno que me lo diga? Voy a esperar, hasta que algunos se vengan a hablar. Yo no rendí, profe, pero el impuesto a las ganancias no sería un ejemplo de directo. Sí, es un impuesto directo. Impuesto indirecto, ¿cuál sería? El IVA, El IVA. ¿Pero en qué se diferencia el directo del indirecto? que uno graba las manifestaciones mediatas y el otro las manifestaciones inmediatas. Unos graban el capital y los otros graban en los consumos, ¿sería no? A ver, otro, yo escucho, ¿eh? ¿Algún otro? Escuché, Marcelo. Javier,
Yo tengo lo mismo de las mediatas y las inmediatas, profe, y puse eso en el parcial, no sé si está bien o mal. Soy Bueno, Luciano igual. Luciano. Javier, si lo tengo, mira, justo estoy con el enunciado del tuyo, Luciano. ¿Algún otro? Directo, aquel que graba o que tiene capacidad de alcanzar la fuente precisamente de manera directa, y el indirecto que llega no de esa forma como puede ser el IVA. Sí, en los ejemplos están bien todos, pero a ver, ¿algún otro? Bueno, yo no sé, a ver, muchos me pusieron eso, que graba la capacidad inmediata de riqueza, no sé cómo pusieron, pero lo que diferencia un impuesto directo de un impuesto indirecto es la posibilidad de la traslación. O sea, el impuesto indirecto es aquel en el cual el que paga el impuesto no es el que soporta su carga. Ejemplo, el IVA se paga en cada una de las etapas por las que atraviesa el proceso de productivo. El que soporta su carga es el consumidor final. Entonces, un impuesto indirecto es aquel en el que se puede trasladar la carga del impuesto. El que paga el impuesto no es el que soporta la carga. De ahí que el impuesto a las ganancias es un impuesto directo porque lo paga el mismo contribuyente de hecho. Ese contribuyente de derecho es el que soporta la carga del impuesto y no lo puede trasladar a un tercero, por lo menos en forma directa. Un profesional que tiene que pagar el impuesto a las ganancias no puede trasladarlo. Un personal en relación de dependencia no puede trasladar el impuesto que tiene que pagar. Lo mismo el impuesto a los bienes personales. Es un impuesto directo porque no hay efecto de traslación. Porque la capacidad inmediata de riqueza, como ponen, en cualquiera de los dos, fíjense que en el impuesto indirecto no están grabando una capacidad inmediata de riqueza, en el impuesto indirecto. Así que básicamente lo que diferencia uno y otro es la posibilidad de trasladar o soportar la carga. ¿Quién soporta la carga del impuesto? Eso es con respecto a los directos e indirectos. Los progresivos, los reales y personales estaban en general bien. En los reales no se tiene en cuenta la figura, las características de la persona, y en cambio en los personales sí. Y un ejemplo del impuesto personal es el impuesto a las ganancias para las personas humanas, porque tiene en cuenta las características del sujeto. Eso en general lo pusieron bien. El otro también era básicamente de teoría de la potestad tributaria, qué significa la potestad tributaria y cómo es la distribución de esa potestad entre el Estado provincial y el Estado nacional. Para los que por ahí no lo hicieron bien y para aquellos que no lo hicieron, recordemos que la potestad tributaria es la potestad que tiene el Estado para aplicar impuestos, que viene dada por la Constitución Nacional. Y ahí esa potestad tributaria en nuestro Estado federal está repartida entre nación, provincia y municipios. La nación cobra en forma exclusiva los derechos de importación y exportación. En forma concurrente con la provincia, los impuestos indirectos. Y en forma excepcional, los impuestos directos, solamente en caso de emergencia y por un tiempo determinado. Y ahí les preguntaba por qué el impuesto a las ganancias lo podía cobrar la nación, y precisamente por esto, porque fue en un momento de emergencia, se estableció por tiempo determinado, y bueno, esta emergencia sigue, porque seguimos con el impuesto a las ganancias. Y cuando ustedes leen al principio de la ley, fíjense que dice, establécese un impuesto de emergencia, porque es un impuesto directo. Y las provincias tienen la exclusividad para aplicar impuestos directos. Los municipios tienen
la posibilidad de aplicar aquellos impuestos que sus constituciones provinciales les deleguen. Generalmente aplican tasas y contribuciones los municipios. Bueno, después había un ejemplito, un enunciado, para que determinaran qué conceptos estaban influyendo en el monto consumido. Era un caso de una renta de primera categoría, que les daba la renta que había obtenido en primera categoría, y le daban ciertos conceptos para ver si influían o no en el monto consumido. Decía que el caso A, que en el año no había cobrado parte de los alquileres. ¿Eso influye o no influye en el monto consumido? Los alquileres no cobrados. Recuerden que primera categoría va por lo devengado, ¿sí? Hasta que yo declaro la renta por todo lo devengado. Parte de eso no lo cobré. Eso que no cobré, cuando hago la determinación del monto consumido, ¿lo tengo que reflejar? Clic, clic. Bueno, veamos. Imagínense el cuadro que fuera lo único. Tiene esta renta, ganancia grabada, no tiene deducción ni nada. Ganancia grabada, 1 millón de pesos, digo cualquier monto, 1 millón de pesos. Y ahí, parte de ese millón no lo cobré. ¿Dónde va eso no cobrado? Va en el patrimonio. En el patrimonio como montos a cobrar. Por lo tanto, cuando yo tengo patrimonio inicial, patrimonio final, ya ahí en el patrimonio final cargué las cuentas a cobrar, por lo tanto estoy como disminuyendo esa renta y no me afecta en el consumido. ¿Tá? Después decía que tenía, que había cobrado en el 2022 alquileres que le adeudaban del año anterior. Acá pasa lo mismo. Si en el año anterior lo tenía como cobrar y ahora ya no lo tengo, la diferencia del patrimonio me afecta en el consumo, pero no es un monto que tenga que cargar en el consumo. Las amortizaciones que deduje, sí, porque disminuyeron la renta gravada. Declaró una renta presunta de alquiler de inmuebles. Por lo tanto, esa renta presunta que no me generó un ingreso de fondos, juega en el consumido disminuyendo la renta, o sea, en la columna 1. Y declaró, dedujo gastos presuntos por 70.000 y en realidad había gastado 55.000. La diferencia entre los 70 y los 55, esos 15.000 pesos, me incrementan la disponibilidad de fondos. Por lo tanto, tengo que, como deduje 70 y gasté 55, puedo sumar, o sea, ir a columna 1 y cargar los 15.000. El otro punto, vamos a ampliar un poco, pero era cómo se tributa en el caso de la enajenación de inmuebles. De acuerdo al sujeto, de acuerdo a la residencia. Vamos por partes. Si el sujeto es una persona jurídica, como tributa por la teoría del balance, en todos los casos va a estar gravado por ganancias.
Si el sujeto es una persona física del país y depende de cuándo adquirió el inmueble. Si el inmueble fue adquirido antes del 1 de enero del 2018, va a tributar impuesto a la transferencia de inmuebles. Si fue adquirido con posterioridad al 1 de enero del 2018, va a tributar por el impuesto a las ganancias, impuesto cedular al 15%. Si estamos hablando siempre que sea un inmueble en el país. Si es un sujeto del país que vende un inmueble que estaba en el exterior, no va por renta cedular, sino que va por impuesto global. En la declaración es el segundo párrafo del artículo 94, en cuyo caso lo tengo que incluir en la renta global con una tasa diferencial del 15%. Y si estoy hablando de un sujeto del exterior que vende un inmueble del país, va a tributar a través de como un beneficiario del exterior con una retención en la fuente. Además, y esto nadie lo puso, si estamos hablando de que ese inmueble es esa venta es por un loteo con fines de urbanización o es la venta de un inmueble que se haya construido por el régimen de propiedad horizontal, en esos dos casos es una renta gravada de tercera categoría, siempre estuvo gravada, es una excepción al criterio de la fuente, sea comprado, hecho antes, después del 2018, eso existía antes y sigue existiendo. El cambio fue con respecto a la venta de un inmueble adquirido. O sea, cuando hablamos de la venta de un inmueble que yo lo compré y después lo vendo, no construido, no que lo construí yo, ni que es un loteo con fines de urbanización. Esos son las excepciones. En esos casos tengo que diferenciar si el inmueble está en el país, si el inmueble estaba en el exterior o si está antes del 2018 o después del 2018. Este es un tema que siempre se equivocan, así que revísenlo para el final. Bueno, ya que estamos en tratamiento de inmuebles en bienes personales, creo que lo tienen claro, lo voy a evaluar por el valor residual actualizado, si es que lo compré a partir del 2018. Valor residual es costo menos amortizaciones acumuladas, comparado con la evaluación fiscal. La evaluación fiscal, recuerden que hasta que no se saque una norma que unifique las evaluaciones en todo el país, se tiene que tomar la evaluación del 2017 actualizada por el índice de precios. De los dos, entre el valor residual y el valor fiscal, de los dos voy a tomar el mayor, quedando exenta la casa habitación que supere los 30 millones de pesos. No, 58 creo que es el 2022. Y, ¿qué más? Si el inmueble está en el exterior, la evaluación es siempre valor de plaza. Eso es todo con respecto a los inmuebles, por lo menos en estos dos impuestos. Cuando teníamos todo el impuesto había un solo, digamos, no tenían impuesto 1, impuesto 2, también veíamos el tratamiento de los inmuebles en el impuesto de valor agregado. Después les pedía que enunciaran los principios constitucionales relacionados con los tributos y que desarrollaran el concepto de no confiscatoriedad. Bueno, el concepto de no confiscatoriedad, eso lo tenían casi todos claro, que es que los impuestos no pueden superar la capacidad contributiva del contribuyente.
El último punto, que no sé cuál fue la razón por la cual a último momento les cambiaron el enunciado, el último punto era las deducciones personales y que ahí explicaron cuáles eran los requisitos para su deducibilidad. Y ahí en general creo que no habían dudas, mínimo, salvo algunos errores, pero mínimo imponible, carga de familia, deducción especial con las distintas alternativas de la deducción especial. ¿De estos temas alguien tiene alguna duda? Bueno, revisemos entonces algunas cosas. Lo que le habían preguntado y que después le anularon la pregunta era con relación a la disposición de fondos en favor de terceros. ¿Lo tienen claro eso de disposición de fondos en favor de terceros en la ley? Creo que lo vieron en un práctico o artículo 76 de la ley y 169 del decreto reglamentario. Bueno, ¿qué es la disposición de fondos o bienes en favor de terceros? Es cuando se entregan fondos que no son en interés de la empresa. Le presto plata a alguien sin ningún interés de por medio, retiran fondos los dueños o accionistas o directores, o utilizan bienes de la empresa, algún tercero, sin ningún beneficio para la empresa. Entonces, ¿qué dice la ley? En esos casos, dice, bueno, no puede haber una entrega de fondos o bienes sin que a una empresa le genere un beneficio. Por lo tanto, supone que esa disposición de fondos la grava si son fondos con un interés equivalente al interés que aplica el Banco de la Nación para préstamos. Y si es bienes, dice, bueno, si lo que usted está prestando es un inmueble, le vamos a cobrar el 8% del valor de plaza del bien. Y si estamos hablando de otro tipo de bienes, el 20% del valor de plaza de esos bienes. Ejemplo de esto. Supongamos una sociedad anónima y tiene un inmueble, un departamento, y se lo presta para que viva uno de los directores. Y el director no está pagando alquiler. Primero, si no paga nada, la ley presupone que hay una disposición de fondos equivalente al 8% del valor del bien. Le prestaron, hay un automóvil que está en nombre de la empresa, se lo prestan al gerente para que lo use en forma particular. Por lo tanto, la ley presume que hay una disposición de fondos equivalente al 8% del valor de ese bien. Ahora bien, esa disposición de fondos puede ser a directores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, que yo, por ejemplo, le voy adelantando el honorario que le van a aprobar después en la asamblea. ¿Qué me dice la ley? Si esos retiros que va haciendo un director exceden a lo que la asamblea le va a aprobar, entonces ese excedente se considera disposición de fondos. Y tengo que tengo que declarar como ganancia el interés equivalente
a ese excedente entre lo aprobado y lo que fueron retirando y incorporarlo en mi declaración jurada. Ahora, si esos retiros correspondiesen a titulares, propietarios, socios, accionistas, fiduciantes, en el caso de que el fideicomiso fuese un fideicomiso que está en el artículo 53, o sea, no, el artículo 73, o sea, un fideicomiso en el cual el fiduciante no coincide con el beneficiario, que ahí sería sujeto el fideicomiso. Es alguno de esos miembros, esos retiros que efectúan. ¿Qué dice la ley? ¿Saben cuál es la diferencia entre que es un director común, que no es socio, a un retiro efectuado por un accionista o socio que exceda lo que le hayan aprobado en concepto de dividendo? Tenía que tener en cuenta la utilidad retenida por la empresa y lo que excedía se consideraba disposición de fondos. Antes de disposición de fondos, ¿qué otra cosa había? Estás orientado en eso. O sea, primeramente se consideraba presunción de dividendos hasta el límite de las utilidades retenidas y cuando superaba el límite se consideraba disposición de fondos, con la diferencia de esto de que no era, eh, tipo, con uno se podía presentar pruebas y con el otro no. Con el de disposición de fondos era sin presentar pruebas, si no me equivoco. Sí. Es como, no sé, entendieron eso. O sea, si estamos hablando de un accionista, eh, la ley plantea en primera instancia que todos aquellos retiros que superen los dividendos que le hayan aprobado y o en su caso los honorarios por, a lo mejor es director y accionista, ¿tá? Que supere lo aprobado por la asamblea, llámese dividendos o honorarios, en primera instancia tengo que ir por el artículo 50, que 50 el artículo de dividendos presuntos, o fictos, como dicen algunos otros. 50, dividendos presuntos. Bien, si aún así, o sea, el excedente se considera dividendos hasta la cantidad de resultados acumulados que yo tenga, más la ganancia del ejercicio. Si aún así excede, también me voy a disposición de fondos. ¿Está claro? Vamos con un ejemplo. Supónganse que yo tengo una utilidad, vamos a suponer un solo accionista. Tengo una utilidad de 1.000.000 de pesos. La asamblea aprueba al director. Es director y accionista. Aprueba 300.000 pesos de honorarios. Y le aprueba 500.000 pesos de dividendos. Y este señor retiró durante el año un millón esperen, 5, 8, 10,
1.600.000 pesos. ¿Cómo sería acá? La asamblea le aprobó entre honorarios y dividendos 800.000 pesos. Él retiró 1.600.000. O sea que retiró 800.000 pesos de más. ¿Sí? De los cuales 200.000 hasta alcanzar la utilidad, supongamos que no tienen más utilidades acumuladas. 200.000 serían dividendos presuntos y 600 serían disposición de fondos. Supongamos el mismo caso, pero no eran dividendos, porque el señor no era accionista, era director solamente, y le aprobaron los 300.000 pesos de honorarios y él retiró 1.600.000. Acá retiró 1.300.000 pesos más. Acá no se compara con la utilidad. Sobre ese 1.300.000, esa es la disposición de fondos, porque es solamente director. O sea, para directores, síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia, el excedente de retiro con respecto a lo aprobado siempre es disposición de fondos. En cambio, si es director, socio o integrante de cualquiera de las sociedades del 69, primero, el excedente primero es dividendo ficto hasta alcanzar la utilidad y el excedente es disposición de fondos. ¿Esto lo tenían claro? Profe, Sí, sobre esas 200.000, ¿qué se le aplica? para que no sé cuál es, ya que me corre la hoja. ¿A cuáles 200.000? Para Eran dividendos presuntos. ¿Cómo se dividendos lo computa? presuntos. Si son dividendos presuntos, para los dividendos, le tenés que hacer una retención. ¿Está? Entonces, a ver, vamos de nuevo. Siempre que pago dividendos, los dividendos pasaron a estar grabados a partir del 2018 con la reforma, que no estaban grabados, y por lo tanto van con retención en la fuente, es decir, que el que paga los dividendos, la empresa que paga los dividendos, le retiene sobre esos dividendos en este ejercicio a la tasa del 13%. Como eso en un caso normal en el pago de dividendos. Y el que los percibe, los dividendos, tiene una renta de segunda categoría y lo declara en su declaración jurada global y va a tomar como pago a cuenta la retención que le hicieron. Salvo que sea un responsable no inscrito o sea un beneficiario del exterior, en cuyo caso esas retenciones tienen el carácter de pago único y definitivo. Ahora bien, cuando estamos hablando de dividendos ficticios o
o presuntos, también va a la retención. El tema es la oportunidad en la cual retenés, porque en realidad recién te vas a dar cuenta una vez que terminó el ejercicio comercial, tenés todos los retiros y tenés lo que le aprobó la asamblea. Por lo tanto, recién ahí vas a poder o retener o ingresar el impuesto que le correspondería al accionista. Pero en todos los casos va por retención. Bien, gracias. ¿No? Y a disposición de fondos no, es un impuesto a cargo de la empresa. ¿Tá? La disposición de fondos es calcular el interés y o el uso del inmueble o del bien mueble e incorporarlo en la declaración jurada de la persona jurídica. Profe, le hago una Sí, consulta. ¿La tasa que dijo fue del 13% o escuché mal? no escuchaste, man. El tema es así. Las sociedades, o sea, vamos a ir más a la historia. Originalmente, el impuesto a las ganancias no se tributaba, los dividendos estaban exentos, no exentos. En realidad la ley decía no computables. Te digo la evolución. Ahora espera que les voy a buscar un cuadrito que tengo. Así les puedo compartir. Compartir pantalla. Gravabilidad de los dividendos, bueno, que los dividendos son considerados ganancias grabadas, cualquiera sea los fondos con que se efectúa el pago. Los dividendos en especie, o sea, si yo pago dividendos con bienes, tengo que computarlos al valor corriente en plaza. Acción, bueno, esto es lo que quería mostrar. Hasta septiembre de 2013, la alícuota para las sociedades era un 35% y los dividendos que se distribuían eran no computables para el perceptor. Del 23 de septiembre de 2013 hasta el 22 de julio de 2016, por la ley 26893, la sociedad pagaba un 35% y los dividendos estaban grabados al 10%. Del 2016 al 2017, fíjense cómo se van modificando las normas, ¿no? Que fue la ley del blanqueo de bienes y que ahora viene otra nueva ley del blanqueo de bienes. Seguíamos con una alícuota de sociedades al 35% y los dividendos eran no computables. A partir de la 27430, que modificó la gravabilidad de todas las rentas financieras, la gravabilidad de ganancias de los inmuebles, incorporó la renta celular y todo eso, bueno, ¿qué pasó? Dijeron, vamos a grabar los dividendos, pero vamos a disminuir la tasa societaria. Esto esto de dónde surge, de la política fiscal. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que las sociedades reinviertan sus utilidades y por lo tanto no gravamos, la gravamos con una menor alícuota, pero sí gravamos a los accionistas o no los accionistas. Fíjense llamativamente, si ustedes analizan los periodos, en estos periodos en que la tasa históricamente estaba al 35% y los dividendos, salvo este pequeño periodo, eran no computables, ¿qué implicaba esto? Fomentaba la distribución de utilidades entre los accionistas, porque todo lo que distribuía, los
accionistas no pagaban nada, o sea, se podía llevar su renta sin tributar impuestos. A partir de acá lo que se dijo es vamos a compensar y la renta de 30, la tasa de 35 la vamos a repartir. Renta societaria y renta en cabeza de los accionistas. Entonces, se bajó la tasa al 30% y los dividendos estaban grabados al 7%, y ahora se bajó la tasa al 25% y los dividendos al 13%. Esto es en la medida en que yo distribuya dividendos, están grabados, en la medida que distribuya dividendos de, no de los periodos fiscales en que tributaban el 35%. O sea, si yo estoy distribuyendo utilidades de periodos acumuladas de estos periodos, 16, 17, 19, no, hasta el 17, que la tasa era el 35 y que los dividendos no estaban grabados, si distribuyo esos dividendos, no va a ser objeto de retención, porque eran ganancias de periodos en que no estaban grabados los dividendos. No sé si soy clara con lo que estoy diciendo, ¿les queda claro? ¿Están entendiendo o los estoy confundiendo más? No se escucha. ¿Se entiende? Bueno, si nadie dice nada, pero supongo que sí. Sí, profesora, se entiende. Tengo, perdón, una duda, si puedo hacer una pregunta respecto de la tasa del 25 y grabado al 13. ¿Esto va a depender de la escala en la que tribute la sociedad o queda fijo ese 13? Queda fijo ese 13. Ok. Claro, porque esto después se modificó y pasó a ser grabado por escala. Bueno, esto es lo que les explicaba, que tiene la retención. Si es un residente que está inscrito, lo toma como pago a cuenta. Si es un beneficiario del exterior, un residente del país no inscrito, pago único y definitivo. Bueno, la diferencia entre uno y otro, que es que el que está inscrito, al declarar su renta de segunda categoría y tomar como pago a cuenta lo retenido, le permite descontar los gastos que le generaron la percepción de los dividendos. Entre ellos, puedo descontar el impuesto a los bienes personales por las acciones, aunque lo paga la sociedad, es un costo del titular de las acciones. Recuerden que vimos que la sociedad actúa como responsable sustituto, pero se lo puede cobrar al accionista. Bueno, la presunción ya lo vimos. La limitación. Bueno, acá estos comentarios de qué se creó, por qué se creó el dividendo presunto. Porque para evitar diferimiento de impuestos y la ilusión que se puede hacer, como se grabaron los dividendos, para que no se disfrace la distribución de dividendos a través de las entregas de fondos, uso de bienes y demás. Ese fue el objetivo de crear la figura del dividendo ficticio. Esto es un tema que generalmente preguntamos y que además es de tener mucho cuidado en la práctica profesional, sobre todo para las sociedades cerradas, en las cuales por ahí los accionistas piensan que la sociedad es lo mismo que ellos. Entonces, tengo una sociedad
tengo, es decir, ¿no? Supónganse una sociedad anónima de dos socios que son para ellos la sociedad y lo mismo que ellos, entonces por ahí van retirando fondos de la sociedad a cuenta de, porque uno nunca sabe a cuenta de qué lo retira. Entonces después uno tiene que jugar con estos conocimientos impositivos para ver qué conviene más. Esos son retiros a cuenta de, si son directores, retiros a cuenta de honorarios como directores, son retiros a cuenta de dividendos, ¿qué consecuencias tienen? ¿Qué me conviene más? Esto es lo que yo les decía al principio de nuestra clase, que todas estas cosas les tienen que servir para ver cómo no evadir el impuesto, pero sí minimizarlo o eludir lo que yo les decía que eludir es tratar de utilizar todas las armas legales como para que el impuesto sea menor. Porque fíjense ustedes que en las sociedades cerradas, sobre todo, la asamblea de accionistas son los mismos que retiraron, los mismos que no tienen ni idea cuál va a ser la consecuencia impositiva. Entonces ahí es donde fallamos nosotros en decir, bueno, mira, a ver, ¿qué conviene más? ¿Se lo pongo como honorarios de directorio? Con analizar que los honorarios a los directores recuerdan que, mirados desde el punto de vista de la sociedad, tienen la restricción de la deducción del 25% de la utilidad contable o los 12.500 por cada director. Pero también tienen que lo que la sociedad, recuerden que lo que la sociedad deduce dentro de ese límite es totalmente no computable para el director. El excedente de lo que la sociedad no pudo deducir porque le superó los límites, va a ser para el director, va a ser no computable hasta el impuesto ingresado por la sociedad. ¿No recuerdan eso? Y si no lo recuerdan, se lo graban. Son temas estos que los tienen que combinar, no son todos separaditos, ¿eh? Hay que combinar el área de directores, mirado desde la sociedad, mirado desde el director, con disposición de fondos, con dividendos fijos. Eso es un tema que nos encanta, porque es muy lo que van a usar y muy importante para la práctica profesional, como les decía. Entonces, bueno, y de ahí ver qué les conviene, o no, bueno, no le apruebo honorarios al directorio, le apruebo menos honorarios, le apruebo más dividendos, si me excedieron los retiros, para no tener que tributar tanto impuesto. Bueno, eso es lo que se analiza. Generalmente, en las sociedades cerradas, es el contador impositivo, el que se dedica a la parte impositiva, el que asesora al área legal, que es la que hace las actas de asamblea, a ver cuánto le ponemos o cuánto deducimos. Esa es la parte más linda, la parte impositiva, empezar a jugar. Bueno, y otro de los temas que me interesa que les queden claro, y porque además no se tomó la primera etapa, el primer parcial, no sé si lo van a tomar ahora, estaba dado como práctico en la primera etapa, y son temas que también, como les digo, son temas de práctica tributaria y que en el final seguro que están, o se las preguntamos, que es el tema de salidas no documentadas. Recuerden esto. Las salidas no documentadas son todas aquellas que carezcan de documentación y que no se pueda demostrar, porque carezcan de documentación no sean apócrifas, esa fue la última reforma, y o que no se pueda demostrar que fueron gastos para mantener
para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. ¿Cuál es la regla general en el caso de salidas no documentadas? Primero, la no deducibilidad del gasto. Yo tengo una salida que no carece de documentación, o un comprobante apócrifo que la FIN me lo va a impugnar, entonces no lo puedo tomar como gasto o me hará un ajuste de inspección. Y tengo que tributar el 35% en concepto de salidas no documentadas, que sería el impuesto que estaría pagando por el tercero que me dio una factura por villa, más allá de todas las críticas que podamos hacer. Y hay algunas excepciones a esta regla general. ¿Cuáles son las excepciones? Si estoy pagando un servicio y puedo probar que es un servicio y la FIP puede considerarlo así, puedo deducir el gasto, pero tengo que pagar el impuesto a las salidas no documentadas. Por ejemplo, puedo probarlo, pónganse una prestación de servicios y tengo un contrato, y tengo las erogaciones y los pagos y las retenciones que correspondan, entonces puedo probar que hubo un servicio y hubo una efectiva prestación de servicios, entonces me dice, bueno, está bien, descuente el gasto, pero págueme el impuesto por la salida documentada porque el otro no hizo, se supone, no pagó el impuesto. La otra excepción es que pueda ser la adquisición de un bien. Entonces, si adquiero un bien, por ejemplo, compré un rodado o mobiliario, lo que fuera, ¿qué me permiten? Me permiten computar el gasto, o mejor dicho, activar el bien, no computar el gasto, sino activar el bien, y no corresponde el impuesto a las salidas no documentadas. Y la otra excepción es cuando son gastos menores. Le pagué al jardinero para que me venga a cortar el pasto, le pagué a un changarín para que me baje las cosas del camión. Son gastos menores que no presuponen una ganancia grabada en cabeza del beneficiario. Por lo tanto, en esos dos casos, en este caso, puedo deducir el gasto y no tributo el impuesto a las salidas no documentadas. Realmente este tema lo planteamos con ejemplos para que ustedes definan si es una salida no documentada y corresponde ingresar el impuesto. Bueno, estos son los temas que yo considero que tienen que tener muy claros. Honorarios al directorio, dividendos, imposición de fondos, salidas no documentadas, el tratamiento de los quebrantos, y bueno, deducciones de tercera incobrables, es otro de los temas importantes. Bueno, todos son importantes, pero son los que me acuerdo de que hacemos más hincapié. Y no recuerdo otro. Bueno, yo no tengo otros temas que darles, más que la parte... Sí, eso. Le hago una consulta. Yo recién le pregunté lo del impuesto, lo de la retención del 13% para el caso de los dividendos en cabeza de las personas, para la retención. Sí. Porque nosotros con Magalí lo vimos que eso del 13% había sido una modificación, pero nunca se llegó a aplicar porque la ley se modificó y quedó el 7%.
ella nos había mandado un documento y lo tengo así, lo acabo de buscar y es el 7. Es el Eh, 7. Bueno, claro, yo tengo eso. Y en, puede ser en el el 7. apunte de clase Porque también, por eso. era el 13 a partir del 2021. En 2021 no rigió el 13, porque no rigió la tasa reducida. No me acuerdo, ahora tenés el cuadro, no lo podés compartir, ¿no? Tengo el cuadro acá en la compu, pero creo que usted está como hospedador y no puedo. A ver si yo te puedo poner. No, no puedo. Tengo que convertir en Pero lo que sí me acuerdo de convertir la en clase es argentino. que había dicho esto. Si ¿Puedo? me aguantaste, lo busco. Espera, dame un minuto. Creo que si toca en participante y de mi nombre sale una flechita, creo que ahí puede ponerlo. Estaba tratando de hacer eso, pero no puedo. Me perdí ahora el participante. Enzo, ¿no? Sí, sí. Tratando, permite solicitar, reactivar inicio de video, chat, anclaje, cambiar nombre, repetir, grabar, poner un solo pelo, quitar, informar. No, no tengo la opción. Un minuto que tengo. Eh, 30, la 27430. Sí, quedó en el 7. Tasa 7%. No, espera. Hasta el 31/12 del 2020. ¿Cómo que no? 7%. Es lo que yo. Ah, no, está bien, yo te dije el 13. Está bien. Acá tengo que el artículo 7 de la ley 27630 del 16 de junio del 2021 Claro, ahí está. dispuso que es del siete por Sí, ciento acá lo tengo. para 2021 y 2022. Artículo 7 de la ley 27630, sí, 7%, quedó 7%, sí. Sí, sí. Sí, creo que decía también, Fue la no misma decía que que justificó la escala progresiva. era 25, 30 y 35 y era 7% que daba, ¿no? Era según Claro, el tramo, sí. No, no, ahí no es según el tramo. ¿no? Mirá, no. Eh, O sea, la tasa esa corporativa. Hola, sí, sí, la tasa societaria sí, arrancó a partir del 2021, ¿sí? Hasta el 2020, vamos a ver, al 2018. Y era 35 ahí, ¿no?
2018, sí, después se modificó al 30, pero lo que no me acuerdo, teníamos el 35, después los, hasta el 2000, hasta el 30-12, ejercicios cerrados, hasta el 30-12 del 2018, 30-12 al 35. Del 1 de enero del 2018 al 31-12 del 2020, el 30. ¿Sí? Y desde el 1 de enero del 2018, la tasa general para los dividendos es del 7, que fue la misma ley que creó la progresiva para las sociedades en el periodo 2021, 2022 y 2023, que fue por tramos del 25 al 35. De todos modos, a ver, más allá de la La tasa, tasa del 7, la tasa del 7, listo. la tasa del 7 es para la retención. La del 13 al final nunca se aplicó, está bien lo que te puso Magali. Más allá de eso, de la tasa, lo importante es que ustedes sepan que hay una tasa empresaria y una tasa para los dividendos. Y de ahí sacan el impuesto global. Ahora fíjense, seguramente van a hacer otra reforma, porque no nos ponemos de acuerdo nunca, que grabamos los dividendos, que no grabamos los dividendos, que la tasa a las sociedades se las disminuimos para que puedan tener una mayor rentabilidad, pero depende, entonces cuanto más utilidad tengan, más van a pagar, entonces volvemos a la del 35. No. O sea que el impuesto a las ganancias es la principal recaudación a nivel global nacional, con lo cual es una fuente importante de recursos. Más allá de las críticas que podamos hacer al uso de esos recursos, ¿no? Y a la eficiencia del manejo de los fondos del Estado. Un poco todo lo teórico que les voy a subir es un poco la incidencia que tienen los impuestos, tanto en el consumo como en la inversión, el grado de incidencia que tiene en la población, es decir, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, que decíamos hoy es un impuesto indirecto, tiene una carga tributaria, una presión tributaria mayor en aquellos de menores recursos. Pensemos en cualquier producto de consumo que contiene el IVA, el impuesto al valor agregado, va a incidir más en una persona de menos recursos que aquel que tenga mayores ingresos. Entonces, ¿cuál es la incidencia de los impuestos y todo en todos estos factores económicos? Que, bueno, el pensar en un sistema tributario es como que hay que pensarlo globalmente con la estructura de población y la distribución de la riqueza que exista, ¿no? Para tener un sistema tributario que cumpla con nuestras normas constitucionales de equidad, de igualdad ante la ley y demás. Bueno, ¿alguna duda, gente? ¿No tienen dudas? Qué suerte. Yo sigo teniéndolas a esta altura. Así que, Una pregunta. sí. Si la empresa que le retiene ese 7% no paga, no ingresa el impuesto, ¿qué pasa? ¿No retiene o no? Espera. No, La empresa, puedo decir que te lo retiene, pero no lo ingresa. pero no lo paga, claro. Tiene todas las penalidades de la ley de procedimiento. Es decir, la responsable del ingreso es la sociedad.
Se supone que, a ver, hay todo un régimen de información de retenciones. Acá te puede pasar varias cosas. Que la empresa lo declare y no lo pague, o que ni siquiera lo declare. Vamos, si lo declara, que es a través de un sistema que se llama SICORE, sistema, bueno, no me acuerdo, es una abreviatura. Es un aplicativo, todavía no está por online, pero por ahora sigue siendo un aplicativo en el cual vos declarás todas las retenciones que hiciste. Esta de dividendos, las retenciones, no sé si vieron todo el régimen de retenciones, pero está la resolución RG 830 que te da cuánto tenés que retenerle de acuerdo a el tipo de renta que sea. Pagás alquileres superiores a, retenés. Pagás honorarios a profesionales, retenés. Comprás mercaderías que superen un determinado importe en el mes, retenés. Todo es, rentas a lo del personal en relación de dependencia, retención. Todo eso se informa a través de un aplicativo. Suponte que vos lo informaste, cumpliste con la presentación de la declaración jurada informativa de las retenciones y no lo pagás. Bueno, ¿qué te va a pasar? La FIP te va a reclamar el pago, vos seguís sin pagar, te va a hacer una boleta de deuda, o sea, una boleta de deuda que se convierte en un título ejecutivo. Y te va a hacer un juicio de ejecución fiscal, que en lo civil sería un juicio de cobro de pesos. ¿Está? Los abogados de AFIP, previo a hacerte el juicio, antes de iniciarlo, ya te embargan la cuenta por la boleta de deuda. Esos son, y vienen bastante aceitaditos con las deudas de los contribuyentes. Aceitaditos, ¿qué quiero decir? Antes, para que te hicieran una boleta de deuda, tenían que pasar muchos días. Ahora cada vez, con los sistemas informáticos y demás, cada vez te notifican, vence la obligación y automáticamente por sistema te sale la intimación de que no lo pagaste. Después de 15 días de notificado, ya están en condiciones de iniciarte la boleta de deuda. En realidad, no van a hacer la boleta de deuda por 2.000 pesos, pero cuando se te juntan muchas obligaciones, va a boleta de deuda. La otra opción es que no presenten directamente el régimen de información y la declaración jurada de retenciones. Mirado desde el lado de la sociedad, tiene dos cosas: las multas por no presentación y después, obviamente, todo lo que te conté del ingreso. Y mirado del lado del que fue pasible de la retención, ese régimen de información, cuando vos ingresás a la FIP, tenés un servicio que se llama Mis Retenciones, y ahí ves todas las retenciones que te hicieron. Y esas son las que te computas en la declaración jurada. Pero si hay alguna que no esté informada en la FIP, vos tenés derecho a computártela. Y la ingresás con todos los datos que te dio el agente de retención, que cuando te hace la retención te va a dar un comprobante, con todos los datos de eso, con lo cual ahí queda escrachado el agente de retención. O sea, se le arma un lío bárbaro si ingresa 7%. Sí. Sí. Aparte hay un concepto que yo siempre les digo a todos, es peor no ingresar una retención que no ingresar un impuesto a cargo tuyo. Ejemplo, lo que digo es, si vos no, la retención vos le retuviste a la otra persona y te quedaste con plata que no es tuya. ¿Ah? Tiene otras penalidades, como la penal tributaria, tenés que ser montos importantes, pero no es lo mismo que, por ejemplo, no ingresar el impuesto a las ganancias, ¿no? O no ingresar un anticipo de impuesto a las ganancias.
siempre hay que dar prioridad a las retenciones, porque eso es plata que vos le tenías que pagar 10.000 pesos y le pagaste 9, porque los otros 1.000 se los retuviste. Entonces estás quedando con plata ajena, supuestamente. Por eso no es motivo para no ingresarlas a la FIP. Ahora, si no pagaste un anticipo de impuesto a las ganancias, bueno, no tenía la plata, no la pude pagar. Son dos conceptos distintos. Eso con respecto a la retención. Y últimamente cada vez tenemos que ser más cuidadosos con todas las liquidaciones impositivas en muchos cruzamientos de datos. Ustedes, bueno, ven por ahí, algunos que estoy trabajando. La FIB tiene todos regímenes de información. Tiene regímenes de información de los registros de automotor, del registro de la propiedad. O sea que si compro o vendo un auto, compro o vendo un inmueble, me va a aparecer. Y después, consumo regímenes de información de los bancos, o sea que tienen los movimientos, no los movimientos bancarios, sino el total de acreditaciones en el mes. Los consumos con tarjeta de crédito. Por favor, el que es contribuyente de ganancias minimice el uso de la tarjeta de crédito, salvo los que tengan relación de dependencia. ¿Qué otro régimen de información? Bueno, entonces, el régimen de información, obviamente, bueno, ya no se llama régimen de información. Libros de IVA digital, ya no es más, la FIP tiene los comprobantes que emití, los comprobantes que recibí. Entonces, ustedes van a ver de los clientes cuando tengan, o cuando se metan, o de alguno que ustedes conozcan, un servicio que pusieron que se llama Nuestra Parte. Es como decir que sabemos de vos. ¿No? Entonces ahí le dicen por año los sueldos que tuvieron, si compraron moneda extranjera, qué saldos tienen los bancos, todos, títulos públicos, inversiones en títulos públicos, los gastos con tarjetas. Así que bueno, tiene mucha información aquí. Los sistemas informáticos han hecho que tenga más elementos para las verificaciones. Por supuesto que con una derivación a los contribuyentes de la tarea, ¿no? Pero bueno. Bueno, ¿qué más? Quieren saber. Profe, yo tengo una consulta. En la práctica, ¿cuánto es digamos, los montos en donde la FIP empieza a investigar? Si vos trabajás en relación de dependencia y no tenés que hacer la declaración jurada porque directamente la ingresa tu empleador y vendés un inmueble, por ejemplo, ¿no? Entonces tendrías que tributar por eso. Sin embargo, la realidad es que ¿cuánta gente tributa realmente? Si solo trabajas en relación de dependencia y entra o sea, no tenés que hacer la declaración jurada. O sea, en la práctica hay un monto, no un monto, pero digamos, hay como, sí, bueno, listo. Pues yo me acuerdo hace mucho tiempo que te decían, bueno, si vos ganaste tanto menos de tanto, ni te preocupes porque no es que se van a ir a buscan un monto más grande. Después cambió todo eso porque la información cambió y lo que estaba contando recién, de que hay mucha información, entonces es más fácil, pero ¿cuán asertivo es en la realidad? De que realmente si gastaste mucho con tarjeta de crédito te dicen, no, mira, vos tendrías que haber ingresado 5.000 pesos más de esto, o no. No, lo que yo te decía a ver, si estamos en relación de dependencia, salvo alguna situación como esta de que vos me decís de la venta de inmuebles, que no te hacen retención y que tendrías la obligación de ingresar el impuesto celular. O sea, no tenés que inscribirte en el impuesto a las ganancias global, va por impuesto celular y no tenés problema.
Es lo único que, y ahí no hay todavía un rastrillaje de estos que tienen relación de dependencia y vendan un inmueble, por ejemplo. Lo que sí te decía de los consumos es porque, ¿qué te pasa? Vos tenés los ingresos de Juancito Pérez, que es médico o abogado, o contador, o arquitecto, o ingeniero, profesiones independientes. Entonces vos tenés lo que Juancito Pérez facturó, que además ahora no existe la factura manual, es todo por factura electrónica. Bueno, las empresas tienen sistemas de facturación, pero si no son comprobantes en línea, se llama. O mi facturador de AFIBO, no sé cómo se llama, a través del celular. Pero en definitiva es electrónico, ¿tá? Entonces, queda el registro de la factura que haces, o sea que te queda el registro de los ingresos. Tenés la información de las compras que te hicieron. Los profesionales no tienen muchos problemas porque compras o gastos no tienen mucho, que es el gran problema de los profesionales que tienen los ingresos y tienen pocos gastos. Pero suponete que vos sos un profesional y tenés tu tarjeta de crédito y le diste también una tarjeta de crédito a tu señora, y a tu señora porque en líneas generales está el concepto de que las mujeres gastamos mucho, o se fueron al shopping, o el marido le da tarjeta para que se quede contenta en el shopping. Y cuando vos llegas a la fórmula en esa declaración jurada, la fórmula de consumo, y llegaste teóricamente a un valor razonable en cuanto a la vida del contribuyente, que tienen los hijos que fueron al colegio privado, que tiene servicio doméstico, porque es muy lindo, se puede decir, pero tenés que tener en cuenta que eso va dentro del consumo. Y resulta que vas a nuestra parte y ves que tiene 700.000 pesos, 800.000 pesos, o no sé cuántos mil pesos gastados en tarjetas de crédito. Y tu consumo te dio 1.000.000 de pesos en el año 2022 que estamos liquidando. 1.000.000 de pesos. Es una cuenta en el aire, ¿eh? 1.000.000 de pesos. No, 1.000.000 de pesos más. Tenés un consumo de 200.000 pesos por mes, ¿cuánto sería? 2.400.000, 150, bueno, no sé, 1.800.000, 2.000.000 de pesos. Y tenés gastos en tarjeta de crédito de tu hija, de tu señora, de no sé qué, que superan o están muy cerca de ese consumo, es como que algo anda mal. Por eso digo, no gasten en tarjeta de crédito aquel que está inscrito en ganancias en forma independiente, ¿ah? O aquel que tiene un comercio que negrea, vamos a hablar en criollo. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es la cosa que prende la luz amarilla adentro de la FIP? Esos parámetros. O que tengan más depósitos que facturación. Entonces, un profesional hicieron una transferencia y no hizo las facturas, va a tener más ingresos, menos ingresos declarados, a lo mejor que los depósitos. Ahí es donde empiezan a aparecer las alarmas y te puede caer una infección. Además, la FIP tiene información y a veces no filtra información. Ejemplo, si tengo 5 cuentas bancarias, en las empresas es muy común, tengo 5 cuentas bancarias y resulta que hice transferencias de una cuenta a la otra. O hubo una época que las tasas de
digamos, las tasas de intereses resarcitorios de la AFIP eran más bajas que las tasas de inversión en plazos fijos, fondos, esos fondos que los sacáis y los ponés. Entonces, por ahí las empresas que hacían movimientos de fondos que depositaban, o por ejemplo, sin ser algo grandioso, hago un depósito a plazo fijo. Se vence el depósito a plazo fijo, aparece como un depósito en la cuenta corriente. Lo vuelvo a recolocar, lo vuelvo a sacar, sigue apareciendo como depósito. AFIP para AFIP son todos depósitos. Entonces te suman todos los depósitos del año, contra las ventas del año y dicen no coincide. Hacen un cargo de inspección y vos tenés que justificarle esos movimientos de fondos, depurar la cuenta, digamos, y bueno, obviamente que no haya nada raro, ¿no? Y o justificar de alguna forma los depósitos en exceso. No sé si te estoy respondiendo a tu pregunta, Agustín. Sí. No, porque lo que me intrigaba es cómo tengo muchos amigos que son monotributistas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el primer consejo era ese, ¿no? Cortar la tarjeta de crédito el primer día, pero después es la No la idea. cortes del todo, pero bueno. No, Pero pero ese claro, tributista capaz que se hace un viaje, se agarra o compra un montón de cosas por Mercado Libre, lo paga con la tarjeta. claro, es que yo pensaba eso, cómo una persona que gana hoy en Argentina, no sé, 300.000 pesos por mes, declara de monotributo 150. Esa persona, cuando hace todas las cuentas, claramente no le van a dar, pero digo, eso está dentro del objetivo de AFIP, esa alarma con una persona de 250.000 pesos por mes. Está con cualquiera que no supere los ingresos, los depósitos. Ok. Y con los monotributistas también, porque lo que hacen es exclusión del monotributo. Hay muchos casos de exclusión del monotributo por parámetros como esos. Sí, que los reclasifican o los sacan directamente porque superan. Sí. Sí, exclusiones de oficio, te notifican que estás excluido de oficio porque superaste no sé qué, por todos los parámetros que hay de exclusión. Sí. Digamos, no es solamente contra las grandes empresas. Los cargos de inspección vienen, mira, por, ya te digo, diferencias de depósitos, excesos en tarjetas, con respecto a los ingresos, ¿no? Exceso. Facturas apócrifas, no presentación de declaraciones juradas, ¿qué más? Bueno, si las cosas visibles, obviamente que si hay inconsistencia grosa te va a venir una inspección, pero hay cosas que no tienen, si ellos tienen, bueno, después hay otra cosa que por ahí han intimado en bienes personales por los inmuebles en los que yo hago la cesión de la titularidad con reserva de usufructo. Bueno, en bienes personales, ¿qué pasa? Vale, supónganse que yo le hago una donación a mi hija, pero me reservo el usufructo. La titularidad del bien va a estar a nombre de mi hija. En bienes personales lo tengo que declarar yo porque ¿se acuerdan que es el que tiene el usufructo cuando es gratuito? Entonces, por ahí a mi hija la citan porque tienen una diferencia en cuanto a los bienes. Tienen un inmueble que ella no lo tiene declarado. ¿Ah? Bueno, hay que llevar la escritura, demostrar que no lo declaró porque está declarado en cabeza, hay un usufructo. Bueno, esos son los tipos de cuestiones que por ahí surgen. Facturas apócrifas, obviamente, y que toca se termina. Sí, claro. Bueno, no me acuerdo. ¿Quién era el que estaba en un estudio? ¿Se acuerda de alguna otra inspección rara? ¿Javier, eras vos? Sí, pero no en estudio, en empresa. Ah, en una empresa. Sí, y apócrifas. Yo me da una bronca hacer los apócrifas.
bueno, no tengo otro tema, alguna consulta o algo que quieran saber? No. Ahora yo quiero saber algo de ustedes. Primera pregunta, ¿ustedes están cursando esta materia y ya tienen cursado laboral? Nadie No, tiene profe. cursado. Sí, Sí, ¿Laboral en qué año está? cuarto, pero segundo cuatrimestre. Ah, por eso no la tienen cursada. Ah, nadie. ¿Conocen a alguien que tenga cursado laboral? sí, profe, yo la tengo cursada, ya laboral. Bueno, en realidad les cuento, por si les interesa. Hay una empresa que está buscando a alguien para el área de recursos humanos. Así que si a alguien le interesa, me avisa o me manda un mail. Recursos humanos en general, para todo, y liquidación de sueldo. Bueno, que si no saben, enseñamos. Así que si a alguno le interesa, me manda un mail. Bueno, si no tenemos ninguna duda, cortamos acá. Y la próxima clase, en principio no tenemos clase, el próximo martes 4, ¿no? Porque se la reemplazo por la clase escrita, digamos. ¿Eh? Y nos veríamos el sábado 8, es el parcial, ¿no? Estén en condiciones de rendir, creo que sí, el sábado 8 parcial de teoría. No entendí, ¿el martes que viene hay o no hay clases? No, te la reemplazo por algo escrito. Bien, Y nos vemos en el parcial, en los que rindan parcial. Y si no, nos veremos en el final. Igual. Bueno, gente, cualquier duda me escriben, me mandan al WhatsApp, como quieran. No sé si tienen mi teléfono.